7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Jorge Benavides, constitucionalista, decano de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN, y el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Les invitamos para hablar sobre el mandato popular expresado en las urnas, que debe canalizarse primero con los proyectos que debe remitir el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y luego aprobar la Asamblea Nacional. A propósito de esto, ayer el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, hizo un anuncio sobre cómo se va a canalizar en la Asamblea Nacional. Para ilustrar este debate, por favor. En lo personal, a mí me gusta la idea de hacer una comisión ocasional especializada en resolver los temas de la consulta popular, para hacer esto de la manera más transparente y más objetiva posible, sin que exista la influencia en mayoría de ningún partido político per se. La consulta popular tal cual fue aprobada por la gente es sagrada. La Asamblea no puede modificar eso, pero sobre eso se pueden añadir cosas, por supuesto. Sería absurdo pensar que no se pueden añadir cosas cuando ese mismo día se podría tratar en el Pleno una modificación al COIP que sea exactamente lo mismo que se podría haber incorporado en el marco de estos proyectos de ley que vamos a recibir. Quiero empezar con el doctor Jorge Benavides con una circunstancia. Dice que no se puede evadir el mandato popular, pero sí incluir. El dictamen 124 de la Corte Constitucional, teniendo como jueza ponente la doctora Teresa Núquez, dice el punto 325 absolutamente claro: queda vedado incluir en estos proyectos temas que no han sido sometidos al análisis de la Corte Constitucional o que no fueran objeto del pronunciamiento. Y esto queda vedado tanto para el presidente de la República, si quiere incluir y enviar a la Asamblea, cuanto, dice en el párrafo final, la misma situación queda establecida por esta Corte Constitucional hacia la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea dice que sí se puede incluir, y peor, algo que constituyó una vergüenza, la inclusión de esas reformas penales que quisieron meter gato por liebre para la impunidad. Doctor Jorge Benavides, buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo, Esteban, y a las personas que siguen este diálogo. En efecto, usted, Miguel, ha dado cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional que es muy clara y permite a la par señalar dos de los aspectos que usted ha advertido en el diálogo. El primero es que por pronunciamiento, como señalamos, de la Corte Constitucional, se establece que no pueden ser incluidas por parte ni del presidente de la República ni por parte de los asambleístas temas que no hayan sido circunscritos específicamente o lo aprobado por el pueblo. En esa medida, entonces, evidentemente, dentro de la deliberación parlamentaria existe la posibilidad de ir mejorando los textos. Por eso hay un procedimiento legislativo debidamente regulado en la Constitución, que establece los informes de comisión, que establece un debate, un segundo debate, y finalmente, una vez que haya sido aprobado por parte del Pleno de la Asamblea, se envía al presidente de la República. Pero, reitero, no pueden ser incluidos asuntos que no han sido explícitamente votados por el pueblo. Obviamente, esto no obsta, reitero también, que una vez que se lleve a cabo el debate en sede parlamentaria, se puedan hacer, siguiendo por supuesto a la naturaleza del pronunciamiento del mandato dado por el pueblo, adiciones que tengan que ver con la misma materia, como señala la propia Constitución, y cuestiones que puedan mejorar el proyecto, pero específicamente delimitado a lo que fue aprobado por el pueblo. Entonces, lo que ha dicho la Corte Constitucional es bastante claro, y como señalan las normas constitucionales y legales, se trata del órgano de cierre de discusión dentro del sistema jurídico y, por tanto, el máximo órgano de interpretación y control constitucional, y sus sentencias y dictámenes deben ser observados por todos los poderes públicos. Así que entiendo que puede tratarse de una opinión de tipo político, pero en lo jurídico lo que supone es circunscribirse a lo votado por el pueblo, y siguiendo en esta línea entonces lo que ha manifestado en su momento el presidente, dado ya por la Corte Constitucional. Más aún, doctor Benavides, cuando
habla específicamente el presidente de la Asamblea, se podría incluir, dice, temas de la reforma penal que virtualmente quedó en el limbo. Tampoco se podría incluir esos temas de la reforma penal. No, no es posible porque eso no fue objeto de la consulta popular. El dictamen de la Corte, como usted ha señalado, claramente determina que debe circunscribirse a aquellos temas que han sido debidamente votados por el pueblo. Lo que podrían hacer, por supuesto, en uso del principio, por ejemplo, de libre discusión, amplia configuración legislativa que tienen los parlamentarios, es mejorar la iniciativa que venga del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Pero, reitero, circunscribiéndose, delimitándose a lo que fue el mandato del pueblo otorgado en ese plebiscito, específicamente a los temas que fueron aprobados por el pueblo. Caso contrario, se desnaturalizaría, por un lado, la figura del plebiscito y por otro, incluso se haría una burla a lo que democráticamente el pueblo ha decidido en las urnas. Bienvenido al doctor Esteban Ron. Doctor Ron, su comentario respecto de este tratamiento del mandato popular desde el Ejecutivo y el Legislativo, con esta circunstancia de que el presidente de la Asamblea dice que se podría incluir temas, parte de ello la reforma penal. Buen día. Buenos días, Miguel. Siempre honrado por las invitaciones de democracia. Un saludo a mi buen amigo Jorge Benavides, apreciado siempre y honrado también de compartir este panel a quienes nos ven y nos escuchan. Poco queda que agregar de lo que ha dicho Jorge. Sí, obviamente lo que ha dicho el presidente de la Asamblea el día de ayer tiene dos significaciones. La primera de ellas es que hay una amplia discusión respecto a qué comisión especializada permanente debería atender estos cambios de los proyectos de ley que vienen de la consulta popular. Y hay una discusión más que nada política, porque recordemos que estamos hablando al menos de cambios a dos cuerpos legales. El primero de ellos, el Código Orgánico Integral Penal, y el segundo, la Ley de Extinción de Dominio. Dos cuerpos que fueron tratados en la Comisión de Justicia y Reforma del Estado, que obviamente tiene una presidencia que no es afín al gobierno, tal vez una vicepresidenta de la comisión que sí es afín de gobierno, y eso les preocupa dentro del cálculo político. Eso sería solo por el tema y el comentario político, y por eso se está preveyendo la formación de una comisión especializada ocasional para que dé trámite a estos proyectos de ley. Hay que ver si el presidente Noboa, dentro de la integración normativa en los proyectos de reforma, no solo trata el COIP y extinción de dominio, sino tal vez una materia más respecto de una pregunta en específico que viene a ser el tema de uso de armas por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cuando estos hayan sido objeto de delito. Ahora bien, estimado Miguel, ¿qué es lo que sucede? Yo me voy a tratar de referir para complementar algo de lo que dijo Jorge. Hay que ver el objeto legislativo, ¿sí? Nosotros tenemos 6 preguntas en la consulta popular, y de esas 6 preguntas, 5 van a devenir en proyectos de ley, porque recordemos que la pregunta del patrullaje en los exteriores de los CPLs del país por parte de las Fuerzas Armadas no requiere de una reforma legislativa ni un proyecto de ley que haya sido anunciado en la consulta popular y votado favorablemente. Nos quedan entonces 5 preguntas. 5 preguntas, de las cuales 4 van a devenir en reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuáles son estas preguntas, Miguel? El aumento de penas en 11 delitos están especificados en la consulta popular, que se dé un cumplimiento de la totalidad de las penas cuando son sentencias condenatorias ejecutoriadas con penas privativas de libertad de estos mismos 11 delitos, y que no correspondan las medidas alternativas en este caso. Igual, reforma al COIP. La tipificación del delito de porte y tenencia de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, nuevamente materia exclusiva del COIP. Y finalmente, el tema del uso de las armas que armas que están o que son objeto del delito de organizaciones terroristas o criminales, para que pasen a la Policía Nacional. También se circunscribe a una reforma del COIP. ¿Cuál va a ser el arte de gobernar en este caso del presidente Noboa y conforme a lo anunciado por el viceministro de Gobierno? Los proyectos de ley ya están ahí. Entonces, los límites iniciales del objeto legislativo van a ser puestos por el propio presidente de la República, y son, Miguel, 4 temáticas específicas. Aumento de penas en cada uno de los tipos penales en los referentes artículos. Segundo, una disposición que diga que en este artículo o en los
delitos que tienen esta configuración, no habrá medidas alternativas. La tipificación es un solo artículo, Miguel. Y el tema del uso de las armas por parte de las Fuerzas Armadas tal vez es una reforma al COIP y otro cuerpo legislativo igual. Estamos hablando de 2 o 3 artículos. Así que los límites dentro del arte de gobernar vendrán puestos por el propio presidente Noboa. Finalmente, en la ley de extinción de dominio, cuando se establece que de manera directa pasen los bienes a titularidad del Estado cuando estos son de origen ilícito, recordemos, Miguel, que eso ya fue aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Sí? El 8 de febrero se aprobó la nueva ley de extinción de dominio y que está esperando un veto o sanción presidencial. Sin embargo, el presidente Noboa podría modificar, pero antes de eso tiene que pronunciarse sobre esta ley o dejar acumular para que haya tal vez un veto concurrente, algo no visto en el Ecuador, pero vamos a eso. Objeto de legislación. El presidente Noboa va a tener que establecer claramente los límites iniciales sobre los cuales la Asamblea Nacional pueda actuar. Ahora, vámonos a lo que puede suceder en la comisión especializada, en la Comisión de Justicia y Reforma del Estado. ¿Sí? Recordemos, igual dentro del arte de gobernar, que el presidente de la República tiene, pues, un bloque legislativo, tiene representantes dentro de las comisiones que pueden hacer este contrapeso, ¿sí? Este contrapeso a cualquier desdén, cualquier exacerbación o cualquier situación de amplia discusión que pretenda incluir temas que no son objeto de la consulta popular, ¿sí? Ahora bien, ya Jorge lo ha dicho y el dictamen de la Corte Constitucional es clarísimo. No se puede incluir nada más de lo votado referente a la pregunta, pero además siempre atendiendo al objeto legislativo. Va a ser muy complicado, Miguel, e inclusive antiético que se intente o haya intentonas de incluir temas que salgan al menos de estos 4 temas especificados en el COIP y que pretendan o tengan una preterintención respecto a una situación política. Ahí viene muchísimo la contención que puede ser ADN en la propia asamblea y claro, la fiscalización creo que de los gremios, en este caso el gremio o hablemos de la comunidad jurídica ecuatoriana, que sí nos escuchan. A veces también se puede hacer una presión para que no se incluyan temas que no devienen de la consulta popular y menos aún temas que resultarían ilegales con preterintenciones de impunidad. Incluso, si me permite, doctor Ron, y que le traslado esta pregunta que les formula a los dos, no solo la posición de juristas que nos han alertado, como fue el tema de la malhadada reforma penal que quedó en el limbo, sino también el control constitucional que debe hacer la Corte Constitucional. Por ello quiero preguntarles, doctor Jorge Benavides, ¿qué pasaría si la Asamblea intenta, como dice el señor Kronfle, incluir otros temas, o si la Asamblea no cumple los plazos, si hay 60 días para aprobar reformas al COIP, reformas a la ley de extinción de dominio que envíe el presidente Noboa? ¿Qué pasaría si intentan incluir o si no cumplen el plazo? Sí, es una cuestión que quería calcar a lo que señalaba acertadamente Esteban. Dentro de la ley orgánica de la función legislativa están previstas las comisiones permanentes y las comisiones ocasionales que tienen carácter excepcional. Entonces, si es una atribución que puede solicitar el CAL, los asambleístas o desde la presidencia de la legislatura, el hecho de que se conforme una comisión especializada para tratar estos temas. O sea, esa pretensión desde el punto de vista jurídico tiene plenamente asidero en la propia ley orgánica. No obstante, creo que lo adecuado es que se tramite a través de las comisiones correspondientes, dentro de las 15 comisiones permanentes. Esteban ya ha dado cuenta que sería la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la de Transparencia y Participación Ciudadana y podría ser también, por supuesto, la Comisión de Seguridad. Creo que esos serían los espacios idóneos para tramitar estas modificaciones. ¿Qué ocurre respecto a la pregunta que plantea acertadamente Miguel en caso de que se incluya temas adicionales a los que no han sido debidamente aprobados por el pueblo? Bueno, la Corte Constitucional no actúa de oficio, sino que actúa a petición de parte. Cualquier ciudadano, por lo que se denomina la amplia legitimación activa en presentación de acciones constitucionales, podría demandar la acción de inconstitucionalidad y en ese sentido declarar inconstitucional una modificación a distintos cuerpos legales, principalmente en materia penal, como se ha dado cuenta esta mañana, que introduzca cosas que van más allá
de lo debidamente aprobado por parte del pueblo. Y bueno, en un segundo momento, ¿qué es lo que existe? También existe la acción de incumplimiento de sentencias constitucionales, que es un mecanismo de control que tiene la Corte Constitucional hacia los otros órganos del poder público para que acaten adecuadamente y cumplan lo que ha determinado en sus sentencias, en sus dictámenes. En ese sentido, lo que cabría, como señalo, es que si se incluyen nuevas cosas que no han sido debidamente aprobadas por el pueblo, se podría demandar la inconstitucionalidad. En cuanto a los plazos, bueno, hay un mandato que establece ya el pueblo directamente de los 60 días y por tanto tendrá que los asambleístas cumplir con este mandato popular. Incluso en términos de responsabilidades, sería factible incluso una revocatoria de mandato si no aprueban lo que el pueblo ha señalado. Ojo, que la sentencia que usted advertía al inicio del diálogo, Miguel, no dice que la Asamblea Nacional no puede, o sea, sea libre de adoptar o no este pronunciamiento en el sentido de crear determinadas normativas o introducir reformas. Lo que señala es que tiene la posibilidad, como es lógico, de discutir lo que envíe, en este caso, el presidente de la República, pero siempre delimitándose a los temas que han sido aprobados por el pueblo. Y, por supuesto, contemplando la unidad de materia, que, por otro lado, son principios básicos que están regulados en el procedimiento legislativo en la propia Constitución. Y los asambleístas, conocedores, por supuesto, de la Constitución y la ley, deberán actuar en el marco de sus competencias que establecen estos dos cuerpos normativos. Doctor Benavides, revocatoria del mandato que puede llevar un proceso para llegar a ello, o puede haber una posible destitución in extremis, como sucediera con el Consejo de Participación por incumplimiento de los dictámenes y los mandatos constitucionales. Sí, podría ser también esa opción. Pero claro, yo creo que los asambleístas, sintonizados plenamente con el mandato popular, canalizarán lo decidido en consulta popular. Creo que es fundamental volver sobre el artículo 1 de nuestra Constitución, que no suene a un tema vacío o una cita baladí. O sea, la soberanía radica en el pueblo, se ejerce por medio de los órganos del poder público y a través de las iniciativas de democracia directa. En ese sentido, tendrá la Asamblea Nacional, como órgano constituido, canalizar esta decisión otorgada por el pueblo. En ese sentido, yo creo que, en un sentido patriótico, aprobarán, obviamente, luego de un proceso de deliberación, siguiendo el trámite previsto en la Constitución, lo que ha decidido el pueblo ecuatoriano en ámbitos principalmente de perseguir ese objetivo básico, que es la seguridad de todos y de todas. Doctor Esteban Ron, este tema que lo ha planteado al doctor Jorge Benavides, ¿qué pasaría en el escenario que la Asamblea Nacional intente incluir temas que no están en la autorización previa de la Corte Constitucional y luego planteadas al pueblo ecuatoriano y aprobadas mayoritariamente? Igual, ¿qué pasa si la Asamblea no cumple con los plazos? 60 días para aprobar esas reformas al COIB y a la Ley de Extinción de Dominio. Ok, tengo que sumarme las palabras de Jorge nuevamente porque no hay más discusión. Obviamente existe la posibilidad en el caso de que se presenten reformas que en este caso se cambiaría o se extralimitaría al objeto legislativo del proyecto que puede enviar el presidente y más que nada al pronunciamiento de los ecuatorianos en la consulta popular, nos queda obviamente la demanda de inconstitucionalidad. En este caso, tal vez hacer una puntualización para sumar un poquito más a lo que nos dijo Jorge. Existen dos tipos de demandas de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Por el fondo y por la forma. Podríamos especular tal vez en una demanda por la forma, es decir, en el tratamiento que se le dio, en este caso, a la ley. Hagamos un parangón a lo que sucedió con el tema del aumento del IVA. Recordemos que existe y se está tramitando en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por la forma, ya que se incluyeron otro tipo de impuestos cuando dentro del objeto legislativo se habla de un único impuesto. Entonces podríamos hablar de eso, ¿no?
Ahora, una inconstitucionalidad por el fondo, bastante complicado, porque igual del objeto legislativo que deviene de las preguntas de la consulta popular, no existe pues mayor contradicción, y además recordemos que las preguntas ya fueron objetos de este control de constitucionalidad por parte de la Corte, ¿no es cierto? Entonces, difícil que haya una doble inconstitucionalidad ahí. El tema de la acción de incumplimiento obviamente es una de las alternativas que se podría presentar, obviamente por un desacato a la sentencia que usted especificó, Miguel, al inicio de esta charla, en la cual también se ponen y se establecen los límites a los pronunciamientos, en este caso legislativos y producción legislativa, cuando existe una consulta popular. En el caso de que los asambleístas incumplan con este mandato popular y dentro del trámite técnico, más que la revocatoria del mandato tal vez tiene ahí una limitación de carácter temporal, aunque sí puede ser aplicada, ¿sí? Recordemos que la revocatoria del mandato se puede aplicar siempre un año después después del ejercicio de funciones, en este caso de un servidor. Los asambleístas igual estamos, como bien lo dijo Jorge, dentro de un periodo legislativo que abarcará más de un año, entonces podría presentarse la revocatoria de mandato por incumplimiento de funciones, pero también recordemos que la Asamblea Nacional tiene este autocontrol político, ¿no es cierto?, que es el juicio político. Podría presentarse en este caso un juicio político a los propios asambleístas por incumplimiento de funciones. Esa sería otra de las opciones dentro de las responsabilidades de carácter político. ¿Qué es lo que sucede, estimado Miguel, si es que no se da trámite dentro de los 60 días que establece la consulta popular para, como máximo de temporalidad para el tratamiento de esto, no hay una consecuencia de carácter jurídico? Sí. Los anexos de las preguntas de consulta popular abierta coinciden que en 5 días, una vez oficializados los resultados de la consulta popular por parte del Consejo Nacional Electoral, el presidente deberá enviar el proyecto de ley. Obviamente hay una gestión, como también acertadamente lo señalaba Jorge, entre CAL y Presidencia de la Asamblea para ver a qué comisión se irá. Hay 3 opciones, básicamente, o la comisión, o una comisión ocasional, ¿no es cierto?, para el tratamiento de eso. Una vez que este proyecto llegue a la comisión, entendería que empieza el decurso de los plazos, porque es el trámite formal, el plazo de 60 días. Lamentablemente no hay una consecuencia jurídica en el caso de incumplimiento. No es como se especifica con las leyes de carácter económico urgente, en las cuales, si es que no se da trámite dentro de los 30 días a la ley, la ley entra, ¿no es cierto?, por Ministerio de Ley. Acá no hay. De hecho, el proponente, el presidente Noboa y la Corte Constitucional no preveyeron esta situación. Entonces, ahí sí se apela al sentido político, democrático y al principio de responsabilidad y cumplimiento de la administración legislativa para que cumplan con esto, pero no tenemos un plazo. Obviamente, si es que la Asamblea incumple, se vuelve objeto de fiscalización y control, en este caso político. Para mí sería un tema de juicio político a los asambleístas o comisión que trabaron esta situación. Creo que esas serían las consecuencias, estimado Miguel. Con estas perspectivas, ¿cuáles son los desafíos que quedan para implementar? Hay un mandato popular expresado en las urnas y que debiera, en unos casos las reformas y en otros de aplicación directa sería, doctor Benavides. Sí, bueno, las preguntas del plebiscito, como claramente lo ha señalado el colega Ron, tienen que ser canalizadas a través de una iniciativa que ejerce el presidente de la República enviando los correspondientes proyectos de ley. En algunos casos ya cosas que están debidamente reguladas y en otros para perfeccionar algunos instrumentos jurídicos. Las cuestiones que tienen que ver ya con modificaciones a la Constitución, entran de pleno derecho las incorporaciones directas dentro del texto constitucional, pero es necesario, por ejemplo, en el ámbito de la extradición, al menos esa es mi opinión, y los anexos lo señalan, establecerse los requisitos que tienen que ver con procedimientos y algunos límites debidamente establecidos. No olvidar que una de las garantías que existe en un Estado de Derecho respecto
de los derechos es precisamente la reserva de ley orgánica. Entonces, si bien entran de pleno derecho a incorporarse dentro de la Constitución esas modificaciones que tenían que ver, por ejemplo, con el caso de la extradición o la primera reforma parcial de la Constitución, desde que está en vigor en el año 2008, que tiene que ver con la función complementaria entre Fuerzas Armadas y policías para tratar el tema del orden interno. En el caso puntual, por ejemplo, de la extradición, siguiendo esta garantía básica de derechos, que es la reserva de ley orgánica, desarrollar aquellos aspectos que tengan que ver con una regulación específica para poder extraditar a un nacional ecuatoriano hacia otro estado. Deberán aplicarse las reformas normativas y legales. Comparto con Esteban el señalamiento de que no habría una consecuencia jurídica, porque en el ámbito de los proyectos económicos urgentes, como bien ha advertido, se produce, digamos, esta suerte del Ministerio de la Ley, es decir, si en 30 días no se aprueba, entra por fuerza de la normativa a regir en la comunidad ecuatoriana. En el caso de los otros proyectos no está prevista esta posibilidad. Entonces se apela mucho a esto, al patriotismo, por supuesto, de los señores legisladores y de las señoras legisladoras para incorporar estos cambios que han sido producto de una consulta popular. Me parece que es ahora que se está discutiendo sobre la importancia de generar instituciones de respeto a la normativa de los ciudadanos y, por supuesto, de los poderes públicos, que no venga aparejado siempre esta reflexión de que, bueno, ¿y qué pasa si no cumplen en determinado tiempo? Pensar en sanciones, ya se ha dicho, pueden ser procedimientos de control interno político dentro del órgano legislativo. El tema de la revocatoria de mandato es mucho más complejo y tiene ciertas particularidades, como se ha señalado, o acudir a estos dictámenes de la Corte Constitucional de incumplimiento del dictamen y proceder a una destitución. Creo que eso ya va un paso más allá y apelo y creo que los legisladores tomarán en serio su función de representantes de la ciudadanía y canalizarán estas demandas ciudadanas por cambios normativos que contribuyan a la seguridad del país. Doctor Esteban Ron, este tema, lo uno irá a la Asamblea Nacional y lo otro, ¿cómo será de aplicación en el país? Por favor, el audio. Yo creo que hay que hacer, gracias Miguel, una estratificación de las preguntas en este sentido, ¿no? Tenemos dos preguntas que son de inmediata aplicación sin que exista una mediación con actividad legislativa, que son las dos preguntas que tienen que ver con las actividades de las Fuerzas Armadas en acciones colaborativas y cooperativas con la Policía Nacional. La pregunta A, en este caso la que más llamaba la atención, para que sin tener el estado de excepción se puedan realizar estas acciones colaborativas y cooperativas, ¿sí? Si bien esta pregunta establece un plazo de 200 días para que se dé una modificación del régimen regulatorio de esto, es competencia de los órganos involucrados sacar los respectivos reglamentos. Pero mientras tanto esa, más la pregunta de las Fuerzas Armadas en el patrullaje alrededor de los EPLs, son de aplicación inmediata y además no requieren de una reforma constitucional o legal, sino de operativización reglamentaria. Las dos preguntas aprobadas por referéndum, y no queda más que decir que ya lo dicho por Jorge, son de aplicación inmediata, oficializados los resultados, inclusive ya se las puede aplicar sin que pase el proceso de reforma material en la Asamblea Nacional y la recodificación de la Constitución. Es decir, son de aplicación inmediata. El tema de la extradición y las judicaturas especializadas en materia constitucional tienen que darse estas modificaciones, esta recodificación de la Constitución, pero ojo, nosotros también votamos ya por las reformas que se tienen que dar efectivamente a las leyes correspondientes, ¿no es cierto? La ley de extradición, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Ya está votado eso, ¿no? Pero se va a tener que hacer un cambio y aplicación inmediata, obviamente. La pregunta de la extradición y la pregunta de las judicaturas especializadas constitucionales, más que nada tienen condicionamientos temporales de aplicación, pero operativos. Ya conocemos el proceso para firmar acuerdos bilaterales de extradición, más los acuerdos judiciales de cooperación para que se pueda materializar este tema. Y en este caso, el Consejo de la Judicatura tiene prácticamente un año para el tema de las judicaturas especializadas constitucionales para implementar esto de manera cantonal. ¿Sí? Entonces, digamos que en la formalidad de cambio constitucional es inmediato, de hecho ni siquiera se requiere de esta recodificación.
Y de las 5 preguntas que nos quedan en cuanto a consulta popular, estamos supeditados definitivamente a los proyectos de ley que envíe el presidente de la República para un trámite de 60 días. A mí todavía me queda una duda bastante sostenible, bastante fuerte, que es qué va a pasar con el tema de la extinción de dominio. Sí, la Asamblea, dentro de la actividad legislativa, recordemos que unificó 7 proyectos a la ley de extinción de dominio y hubo la aprobación el 8 de febrero, como lo señalaba al inicio de esta intervención, y que el proyecto ya fue enviado al presidente de la República para su veto sanción. Este proyecto de ley, y recuerdo haberlo revisado en los artículos 1 y 31, ya establecía, ¿sí?, que habrá una titularidad directa del Estado de los bienes de origen ilícito, se eliminaba la prejudicialidad existente, es decir, la sentencia condenatoria ejecutoriada para declarar los bienes de origen ilícito, y también se los ponía como sujetos activos de las acciones penales a los órganos como Procuraduría, Contraloría y UAFE. No sé qué más se pueda aportar a ese proyecto de ley. Obviamente el presidente también debe cumplir con el mandato y enviará dicho proyecto de ley. Pero estas son las circunstancias que se tiene que atender haciendo esta estratificación o esta división del tipo de preguntas que han sido el resultado de la consulta popular de hace una semana. Hay otro tema que quiero plantearles dentro de esta consulta que fue aprobado, el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional. ¿Cómo debiera implementarse esto, doctor Jorge Benavides? Sí, antes justamente de entrar a lo que usted pregunta, Miguel, me parece pertinente hacer algún comentario adicional a lo que planteaba de manera acertada Esteban respecto a que dentro de los anexos incluso ya se planteaba en la pregunta y en las explicaciones temas de reformas específicas a cuerpos legales, no solo al tema de la Constitución, por ejemplo, en el caso de la extradición. Hay una particularidad que es importante que la ciudadanía conozca. El referéndum como tal está previsto para normas constitucionales solo en la Constitución. Pero, por ejemplo, consultas de referéndum de carácter legal, previsto, por ejemplo, en el Código de la Democracia, Esteban es experto en estos temas del Código de la Democracia, está más bien contemplado y diseñado y pensado como una facultad de reacción del Ejecutivo cuando la Asamblea Nacional no aprueba un proyecto de ley. Entonces, esta utilización sui generis que se da en una consulta para incorporar, reitero, modificaciones a la Constitución y adicionalmente modificaciones a textos legales, es discutible desde el punto de vista jurídico. Porque en principio lo que existe directamente, bueno, son reformas a texto constitucional que si son aprobados se incorporan inmediatamente dentro de la Constitución. Antecedentes de esto tenemos ya en el año 2011 cuando, por ejemplo, se modificó la Constitución por primera vez, ya se introdujo algunas modificaciones, por ejemplo, respecto de la conformación del Consejo de la Judicatura, no solo a la Constitución, sino que también al Código Orgánico de la Función Judicial. Bueno, entendería que por temas de economía incluso se podría articular, digamos, reformas constitucionales con legales, pero respondería, digamos, este sencillo comentario que estoy haciendo a la naturaleza de la existencia de un referéndum constitucional respecto de un referéndum legal. Entrando directamente ya en la pregunta de las judicaturas especializadas. Me parece un esfuerzo plausible el que se plantea en los anexos de que para evitar un mal uso de las acciones constitucionales se establezca judicaturas especializadas. Yo en su momento planteaba que más que desconocimiento por parte de los funcionarios y de los operadores de justicia, hay problemas complejos de corrupción que llevan a un uso abusivo de las garantías jurisdiccionales y no se circunscribía exclusivamente a los actores judiciales, sino que en su conjunto era una observación incluso a los abogados que en determinados contextos hacen un uso abusivo, un uso arbitrario de estas garantías jurisdiccionales, desnaturalizándose su función de protección de derechos. Bueno, la pregunta ha sido aprobada y hay dos temas que son claves entonces ya discutirlos en este momento. El primero, bueno, que tendrá que ser como señalan, dentro de los 221 cantones, y luego salas especializadas, provincias donde existan, ¿no es cierto?, las cortes provinciales de justicia para que conozcan en apelación estas garantías. Tendrá que analizarse, por supuesto, el tema territorial, el tema poblacional y todos estos temas a cargo del Consejo de la Judicatura, pero en principio el mandato es claro, o sea, y ahí tendrá que haber una discusión respecto a la función que cumplen los jueces multicompetentes. Al contrario de lo que parece la especialidad, más bien lo que estaba caminando la reforma judicial es al tema de jueces multicompetentes más que especializados en determinadas áreas.
Entonces, tendrá que ser una discusión importante que se dé en el seno del Consejo de la Judicatura para determinar algunos temas de cara a la implementación. Y otro tema, el número 2, es el económico. El presupuesto de la función judicial en el año 2023 rondaba los 371 millones de dólares. Me parece que en esta reforma, en esta presentación reciente que se hace del presupuesto general del Estado, incluso baja un poco este monto que tuvieron en el año 2023. Y en cálculos que se hacían, incluso en estimaciones conservadoras, probablemente una implementación de estos jueces constitucionales suponga un incremento de 129 millones al presupuesto de la función judicial. Y hay un mandato tanto constitucional como legal en el Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas que todo aquel gasto público, inversión general, todo lo que se alimente de recursos públicos deben estar debidamente señalados la fuente de su financiamiento. Entonces corresponderá de parte del Consejo de la Judicatura ya los temas internos para canalizar esta reforma en el plazo de un año, como se ha advertido, y por otro lado también hacer las gestiones que correspondan, tanto entre la función ejecutiva, bueno, por supuesto, pero el Consejo de la Judicatura para garantizar los recursos para poder implementar estas judicaturas especializadas. Lo que me parece fundamental en esto, y concluyo, la idea es que, bueno, se mantenga la idea de justicia abierta, de inmediatez a los ciudadanos cuando quieran interponer estas garantías, porque esa es la finalidad, que las judicaturas especializadas permitan un acceso a la justicia de justicia abierta para que las personas que crean que han sido violentadas por sus derechos puedan acudir inmediatamente y con toda la informalidad que garantiza la propia Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, con la finalidad de garantizar derechos de los ciudadanos cuando han sido violentados. Doctor Esteban Ron, el tema de la implementación de las judicaturas especializadas en materia constitucional, como señala la pregunta aprobada también por el pueblo en el referéndum. A ver, en ese sentido, para abonar un poco a lo que dijo Jorge, en primer lugar, miren, es una precisión bastante personal, tal vez se vuelva general. Es una pregunta de reacción ante el colapso de la utilización de las garantías jurisdiccionales, ¿sí? Irresponsable utilización por parte de los usuarios, pero también irresponsable utilización o, en este caso, concesión por parte de los jueces. Recordemos que la idea, en este caso del Estado constitucional de derechos, es transversal, donde toda judicatura, donde todo juez debe principalmente señalar o tener un conocimiento básico, que es lo que sucedió, el mal uso, el uso excesivo, el uso exacerbado y además cualquier otro tipo de actividad paralegal o ilegal como la corrupción, ha hecho que esto implosione. Entonces, una pregunta de reacción, tal vez antitécnica, pero es necesaria. Ahora bien, aparte del financiamiento, que ya Jorge señaló, con ardua tecnicidad, hay otro tema. Dentro de este año se tiene que dar el proceso de selección, ¿sí? Una vez que se ha determinado la organización territorial, es decir, a los 221 cantones, ¿cuántos jueces? Hay cantones que obviamente tienen una actividad jurisdiccional bastante amplia, mayor, por ejemplo, en el cantón Quito, definitivamente porque se encuentra la estructura de la administración pública tiene mayor amplitud, tiene una mayor demanda de estas garantías. ¿Qué es lo que pasa en Guayaquil ya con el aspecto poblacional por número de habitantes igual, ¿no es cierto? Entonces la judicatura va a tener que hacer este estudio territorial para ver cuántas judicaturas cantonales y demás. Pero aparte de eso, y ese es el gran reto del que se habla, en cuanto a esta pregunta, se tiene que dar el proceso de selección de estos jueces, ¿sí? Y las características de estos jueces son características bastante complejas, porque recordemos que dentro de la gran amplitud de las garantías jurisdiccionales y constitucionales, el desarrollo de estas no ha sido normativo, sino más bien ha sido un desarrollo jurisprudencial. Los límites a las mismas se los ha puesto la propia Corte Constitucional a través de su actividad de producción jurisprudencial, y en este momento hay una dispersión
de la jurisprudencia constitucional que hace que los jueces inclusive en la actualidad fallen sin seguir una misma línea jurisprudencial. Entonces creo que esos dos son los retos complementarios a la implementación de esta pregunta, el sistema concursal que se va a hacer, pero también ya en la actividad diaria de estos jueces, esperemos no colapse por la presentación exacerbada de garantías por parte de usuarios, pero además se requiere de un proceso de inteligencia jurisprudencial muy arduo. De hecho, la Corte Constitucional está en este tema de la cultura del precedente jurisprudencial, pero se tiene que empezar a sistematizar eso porque los esfuerzos aislados que existen de colegas y que se los aplaude siempre porque nos ilustran, no abastece ya una actividad estatal. Creo que esos son los dos retos que se tendrían que además sumar a lo que estableció Jorge. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate. Haremos el seguimiento de lo que presenta primero el Ejecutivo y luego el trámite que debe dar la Asamblea Nacional. Muchas gracias a los doctores Jorge Benavides y Esteban Ron por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo, querido amigo. Gracias, Miguel. Hasta luego, Esteban. Gracias. Buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar del tema económico, las reformas que se requieren. El riesgo país ha bajado sustancialmente y también la forma de implementar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Invitados los economistas Fausto Ortiz, exministro de Economía, el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, y el economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del Universo Naranja. Prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Es hora de unirnos nuevamente para compartir momentos inolvidables y protagonizar el evento musical más importante del Ecuador.